Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola jóvenes, bienvenidos a un video más del curso de comunicación. Reciba un saludo cordial de su profe Juan Carlos Acosta Salazar. En la clase anterior hemos tratado sobre el verbo. Hemos definido el verbo en 4 criterios. Sabemos que el verbo es una palabra que expresa acción. Es una palabra que expresa estados de ánimos. Y es una palabra que expresa sentimientos. El verbo se clasifica en varios grupos, pero en la sesión del día de hoy vamos a tratar sobre los verbos regulares e irregulares. También vamos a tratar sobre los verbos en tiempo simple y en tiempo compuesto. Para que sea más didáctico, lo vamos a clasificar de esta manera. Clasificación número 1, que vendrían a ser los verbos regulares e irregulares. Clasificación número 2, los verbos en tiempo simple y los verbos en tiempo compuesto. Muy bien, empecemos. Clasificación número 1. De acuerdo a su conjugación. De acuerdo a su conjugación tenemos dos tipos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. A ver, ¿qué nos dice o qué son los verbos regulares? Todos atentos acá. Los verbos regulares son aquellos que no cambian su raíz al conjugarlo. Profe, ¿cómo así su raíz? Mira acá, chiquitín, mira acá. Un ratito nos vamos a centrar en la estructura de la palabra, ¿sí? Supongamos que todo esto es una palabra. Todo esto es una palabra, ¿ya? La palabra tiene varias partes. Una de las partes principales de la palabra vendría a ser la raíz. La raíz, ahí está. Raíz, ¿sí? Esto es la parte principal de la palabra. También tiene más partes, por ejemplo, como el prefijo, ahí está, prefijo, también como el sufijo, ¿sí? Estos son las tres partes más importantes de la palabra. Raíz al medio, prefijo antes y sufijo después. Pero lo que nos interesa es sobre la raíz, ¿sí? Sobre la raíz de la palabra, es decir, nos interesa saber sobre la raíz del verbo. Solo les hice conocer partes de la palabra para que entiendan por qué a raíz, ¿sí? Muy bien, lo voy a borrar esto. ¿Qué nos dice que son los verbos regulares? Son aquellos que no cambian su raíz al momento de conjugarlo, al momento de su conjugación. Profesor, ¿cómo así conjugación? ¿Cómo así? Esto nos quiere decir que al verbo lo vamos a conjugar en varios tiempos. En otras palabras, lo vamos a escribir en varios tiempos. Son 3 tiempos, ¿verdad? Tiempo pretérito, que vendría a ser pasado, presente y futuro. Es por eso es conjugación. Muy bien, ya sabemos qué son los verbos regulares. Son aquellos que no cambia su raíz al conjugarlo. Profesor, como que no tengo muy claro. Vemos en los ejemplos, ¿sí? Vemos en los ejemplos. Acá tenemos 3 verbos. Amar, bailar y trabajar. Acá tenemos un pequeño cuadro. ¿Sí? Solo vamos a conjugar con el pronombre yo. Cuando escuchan de conjugación verbal o conjugación del verbo,
siempre se conjuga con los pronombres, ¿sí? Con los pronombres. A estos verbos lo vamos a conjugar en 3 tiempos: pretérito, presente, futuro. Ustedes ya saben que es pretérito. Pretérito hace referencia a pasado, ¿sí? Hace referencia a pasado. Por ejemplo, ¿cómo sería el verbo amar con el pronombre yo en pasado? ¿Cómo sería? A ver, repiten muchachos, ¿cómo sería? Sería de esta manera, ¿ya? Sería de esta manera. Mira acá, yo amé, yo amé, ¿sí? ¿Qué nos indica este verbo? Que la acción ya ha sucedido, ¿no? Que la acción ya ha sucedido. Muy bien, yo amé, ahí está. Yo amé. ¿Cómo sería en presente? ¿Cómo sería en presente? Yo amo, ¿no? Yo amo. Ahí está, con rojito lo vamos a poner. Con rojito, ahí está. Yo amo, ahí está. Muy bien. ¿Y cómo sería en futuro? En lo que va a ocurrir, ¿no? Yo amaré, ahí está. Yo amaré, ahí está. Yo amaré. Entonces ya hemos conjugado al verbo amar en 3 tiempos: pretérito, presente, futuro, con el pronombre yo. No solo se conjuga con el pronombre yo, se conjuga con los pronombres de primera persona, segunda persona, tercera persona. Pero por cuestión de espacio, solo estamos conjugando con el pronombre yo, que vendría a ser primera persona. Quiero que se dan cuenta de algo, porque quiero que razona, quiero que seas chico observador, porque no es bueno el memorismo, ¿sí? Yo amé, yo amo, yo amaré. A ver, ¿qué parte se mantiene cuando dice yo amé, yo amo, yo amaré? A ver, quiero que observas. ¿Qué parte de esta palabrita se mantiene en las 3 palabras? Con otras palabras, ¿cuáles son las letritas que se mantienen en estas 3 palabras? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, muchachos? Profesor, sencillo, son A, M, ¿no? Esto. Muy bien. Profe, ¿y qué vendría a ser eso? ¿Qué vendría a ser eso? Esto vendría a ser la raíz, ¿sí? Esto vendría a ser la raíz del verbo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esta raíz se mantiene en las 3 palabritas, en los 3 tiempos: amé, amo, amaré. Se mantiene la misma raíz. ¿Y qué nos decía que son los verbos regulares? Son aquellos que no cambian su raíz al conjugarlo. Entonces, el verbo amar vendría a ser un verbo regular. ¿Por qué? Porque no cambia su raíz al momento de conjugarlo, porque su raíz se mantiene, ¿ya? Muy bien, lo vamos a conjugar con el siguiente verbo. Con el siguiente verbo, ¿sí? Que sería bailar, ¿sí? Que sería bailar, para que me entiendan mejor. Lo vamos a borrar esto. Lo vamos a borrar. Ahí está, ahí está. Muy bien. Lo vamos a conjugar con el siguiente verbo, bailar. ¿Cómo sería en pretérito? ¿Cómo sería en pasado? Yo bailé, ¿ya? Yo bailé, ahí está, yo bailé. Muy bien. ¿Y cómo sería en presente? La acción que está sucediendo ahora mismo. Yo ahí será, bailo, ¿sí? Yo bailo, muy bien, ahí está. Yo bailo, ¿sí? ¿Y cómo sería en futuro, la acción que va a suceder? A ver, ¿cómo sería? Yo bailaré,
Haré, sí, yo bailaré, ahí está. Yo bailaré, yo bailaré. A ver, quiero que observan también acá, ¿ah? Quiero que observan. Yo bailé, yo bailo, yo bailaré. ¿Qué partecita se mantiene? A ver, en las tres conjugaciones, ¿qué partecita? A ver, ¿qué partecita? Profe, se mantiene esto, de la letra B hasta la letra L, ¿sí? De la letra B hasta la letra L. Porque acá la E ya está cambiando, la E ya está cambiando por la O. Y lo que se mantiene es esto, ¿no? Esto, ¿ya? El que está de color azulito. Profe, ¿y qué vendría a ser eso? Chiquitín, te escucho. ¿Qué vendría a ser eso? Vendría a ser la raíz del verbo, ¿sí? Y bailar vendría a ser un verbo regular. ¿Por qué? Porque al momento de conjugarlo, su raíz no cambia, su raíz no varía. Es el mismo, ¿ven? En las tres palabritas se repite la misma raíz, ¿ven? Es por ello que dice que es un verbo regular. Muy bien. Seguimos con el último verbo, con el último ejemplo. ¿Hay más ejemplos? Claro que sí. A ver, vamos a hacerlo con el verbo trabajar, ¿sí? Con el verbo trabajar. Ojo, solo estamos conjugando con el pronombre yo, ¿ah? Solo estamos conjugando con el pronombre yo. Por supuesto que se puede conjugar con todos los pronombres, pero por cuestión de espacio solo estamos conjugando con el pronombre yo. La cuestión es que entienden qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares. Muy bien, vamos a hacerlo con el verbo trabajar. ¿Cómo sería en pretérito? ¿Cómo sería en pretérito? Yo trabajé, ¿no? Tiempo pasado. Yo trabajé. Ahí está. Yo trabajé. Muy bien. ¿Cómo sería en presente? En presente, la acción que está sucediendo ahora mismo. ¿Cómo sería? Yo trabajo, ¿ya? Yo trabajo. Ahí está, yo trabajo. ¿Y cómo sería en futuro el verbo trabajar? La acción que va a suceder. ¿Cómo sería? Te escucho, chiquitín. Profesor, sería yo trabajaré. Yo trabajaré. Ahí está, yo trabajaré. ¿Sí? Yo trabajaré. A ver, quiero que me digas cuál es la raíz de este verbo. ¿Cuál es la raíz de este verbo? ¿Cuál es? Trabajé, trabajo, trabajaré. ¿Cuál es la raíz? Profesor, la raíz es las letritas que están de color azul. Esto es la raíz. Ahí está. La raíz, ¿no? Se mantiene en las tres palabras. Se mantiene en las tres palabras. Ahí está. Se mantiene, ¿no? La raíz. Profe, pero ¿cómo yo sé que eso es la raíz? ¿Cómo yo sé? Porque esto no cambia, ¿ven? En las tres palabritas, porque esto no cambia. ¿Por qué no sería todo? Porque la E ya está cambiando por la O, ¿sí? Entonces ya no sería la raíz, ¿sí? Muy bien. Trabajé, trabajo, trabajaré. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de verbo? Un verbo regular, un verbo regular. ¿Por qué, chiquitín? ¿Por qué es un verbo regular? Porque al momento de conjugarlo, no cambia su raíz, se mantiene de su raíz. Y la raíz es esto que está de color azulito, ¿sí? Se mantiene, ¿ah? Muy bien, espero que me hayas entendido sobre los verbos irregulares. Ahora vemos sobre los verbos irregulares. Quiero que razonas, quiero que piensas, ¿sí? No es bueno el memorismo, no es bueno memorizarse los conceptos, porque eso fácilmente te puedes olvidar. Quiero que razonas, quiero que digas, profe, si los verbos regulares son aquellos que no cambian su raíz al momento de conjugarlo, entonces los regulares son al contrario. Tienes que razonar, claro que sí, ¿sí? ¿Qué nos dice? Los verbos irregulares.
son aquellos que al momento de conjugarlos cambia su raíz, ¿sí? Cambia su raíz. Es al contrario, ¿no? Es al contrario. Vamos a ejemplificar con estos cuatro verbos. Ser, soñar, pensar y sentir. Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a conjugar con el pronombre yo en tiempo pretérito, presente y futuro, ¿sí? Muy bien, empecemos con el verbo ser. Empecemos con el verbo ser. ¿Cómo es en futuro? Perdón, ¿cómo es en pretérito, en pasado? A ver, ¿cómo sería? Yo fui, ¿no? Yo fui, ahí está. Yo fui, ahí está. Yo fui, muy bien. ¿Cómo es en presente? ¿Cómo es en presente? Profe, en presente es yo soy, ahí está, yo soy, ¿no? Muy bien, ¿y cómo es en futuro? ¿Cómo es en futuro? Yo seré, ¿no? Yo seré, por ejemplo, en pretérito, yo fui un chico estudioso. En presente, yo soy un chico estudioso. En futuro, yo seré un ingeniero, ¿no? Muy bien, está conjugado en tres tiempos. Pretérito, presente y futuro. Quiero que observas, quiero que hagas una comparación entre este cuadrito y este cuadrito, ¿sí? Quiero que razonas, quiero que piensas. ¿En qué se asemejan? ¿Se asemejan en algo? ¿Son diferentes? A ver, ¿qué dicen ustedes? Profesor, son diferentes. ¿Por qué? Porque acá cambia totalmente. Fui, soy, seré. No se mantiene ninguna letrita como acabe. No se mantiene ninguna letrita, ¿sí? No son iguales, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que ser es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque al momento de conjugarlo cambia su raíz. Como ven, cambia su escritura totalmente, ¿sí? Vemos con el verbo soñar, ¿sí? Soñar. Todos somos unos soñadores. Con el verbo soñar, ¿ya? A ver todos, por favor. En pretérito, ¿cómo sería con el pronombre yo? El verbo soñar. A ver, chiquitín, te escucho. Profe, sería yo soñé, ¿no? Yo soñé. Soñé. Este verbo está en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Muy bien. ¿Y cómo sería en presente? A ver, dime, chiquitín, te escucho. Yo sueño, yo sueño. Lo vamos a escribir con este colorcito para que se den cuenta. Yo sueño. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sería en futuro? ¿Cómo sería en futuro? Yo soñaré, ¿no? Yo soñaré. Ahí está. Yo soñaré. Quiero que observas, ¿ah? Quiero que observas. A ver, quiero que hagas una comparación de este cuadro con este cuadrito, ¿sí? Quiero que hagas una comparación. Cuando dices yo soñé, yo sueño, yo soñaré. Falta la tilde acá. Yo soñaré. A ver, ¿te das cuenta? Esta O ya está cambiando por la UE, ¿no? Esta O ya está cambiando por la UE. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O qué nos da a entender esto? Que su raíz está cambiando, que su raíz varía, ¿no? Y si cambia su raíz, si varía su raíz, es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque nos dice son aquellos que al momento de conjugarlos cambia su raíz, como esto, ¿ven? Está cambiando. Muy bien, muy bien. Seguimos con el verbo pensar, ¿sí? Con el verbo pensar. Con el verbo pensar. A ver, con el verbo pensar. Ahí está, con el verbo pensar. ¿Cómo sería en pretérito? Es decir, en pasado. Yo pensé, ¿no? Yo pensé, ahí está. Yo
pensé. Ahí está, yo pensé. Muy bien, ¿y cómo sería en presente? Yo pienso. Yo pienso. Ahí está, está variando, está cambiando. Yo pienso. Lo vamos a hacer con yo pienso. ¿Y cómo sería en futuro? Yo pensaré. Yo pensaré. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Acá ya está cambiando. Ya está cambiando, ¿sí? Ya cambia acá. Ya cambia, ¿sí? Y eso nos quiere decir que es un verbo irregular, ¿ya? A ver, vemos con el verbo sentir, ¿sí? Vemos con el verbo sentir. ¿Cómo es en pretérito? ¿Cómo es en pretérito? A ver, yo sentí, ¿no? Yo sentí. Acción que ya sucedió. ¿Y cómo sería en presente? Yo siento. Yo siento. Ahí está. Yo siento. Estoy escribiendo con rojito para que te das cuenta. Yo siento. ¿Y cómo sería en futuro? Yo sentiré. Ahí está. Yo sentiré. Muy bien. ¿Te das cuenta? Cambia, ve. Cambia esto. Ve, cambia, ¿no? No es como esto, ve. Se mantiene, se mantiene. Pero acá cambia, ¿sí? Cambia, mira esto. Está cambiando, ¿no? Y eso nos quiere decir que es un verbo irregular. Muy bien. Ahora vemos los verbos en tiempo simple y en tiempo compuesto. Y sé que te va a gustar. Muy bien, ahora vemos los verbos en tiempo simple y tiempo compuesto. Clasificación 2. Tiempo simple, tiempo compuesto. Así de sencillo, ¿ya? Así de sencillo. Nada complicado. Verbos en tiempo simple, una sola palabra. Verbo en tiempo compuesto, 2 palabras. El chiquitín, vuelvo a repetir, ¿ah? Verbo en tiempo simple, una sola palabra. Verbo en tiempo compuesto, 2 palabras. Pero de igual modo vamos a leer el concepto. ¿Qué nos dice verbo en tiempo simple? Son aquellas conjugaciones que se presentan con una sola palabra, ¿ya? Muy bien, vamos a conjugar estos dos verbos. Jugar y cantar, ¿sí? Jugar y cantar. En tiempo simple. Si quieres en tiempo simple, en una sola palabra, ¿sí? Vamos a conjugar en los 3 tiempos. Tiempo pretérito, presente y futuro. Solo con el pronombre yo. A ver, ¿cómo sería el verbo jugar en pretérito? Es decir, en pasado. Yo jugué. Ahí está. Yo jugué. En presente. Yo juego. Muy bien. Yo juego. En futuro. ¿Cómo sería? Yo jugaré. Jugaré. Ahí está. Muy bien. Jugué, juego, jugaré son verbos que están en tiempo simple. ¿Por qué, profesor? Chiquitín, presta atención acá. ¿Por qué? Porque es una sola palabra, ¿ya? Porque es una sola palabra. Así de simple. Tiempo simple, una sola palabra. Así como vemos acá. Jugué, juego, jugaré. ¿Sí? Muy bien. Conjugamos el siguiente verbo. Cantar, cantar. El chiquitín habla. ¿Cómo sería en pretérito? ¿Cómo sería en pasado? El verbo cantar. A ver, chiquitín habla. Yo canté, ¿no? Yo canté. Ahí está. Canté. El verbo canté. ¿Simple o compuesto? Simple, profesor. ¿Por qué? Porque es una sola palabra. Así de sencillo, ¿ya? Presente. Yo canto. Muy bien, yo canto. Futuro. ¿Cómo sería? Yo cantaré. Ahí está. Yo cantaré con tilde, ¿ya? Yo cantaré. A ver,
Yo canté, yo canto, yo cantaré. Son verbos que están en tiempo simple. ¿Por qué? Porque son una sola palabrita. Ahí está, ve, una sola palabrita. Who, one, uno, ¿eh? ¿Sí? Una sola palabrita. Acá tenemos una oración. Si la pregunta fuera de esta manera, en la oración, Carlos escribió una carta. El verbo, ¿en qué tiempo está? ¿En tiempo simple o tiempo compuesto? En la oración, Carlos escribió una carta. ¿Qué acción realizó Carlos? Profesor, la acción de escribir. Entonces el verbo es escribió. Acá ya está subrayado, ¿sí? Escribió. Este verbo, ¿es simple o compuesto? ¿Qué dicen ustedes? Habla chiquitín. ¿Es simple o compuesto? Simple, profesor, porque es una sola palabra. Ahí está. Una sola palabra, ¿ya? Muy bien, entonces quiero que razonas, quiero que piensas, ¿sí? Si el simple es una sola palabra, el compuesto es dos palabras, ¿sí? El compuesto es dos palabras. Nos dice, se forman con el auxiliar haber. Nos está hablando con el auxiliar haber. Hace referencia a uno, ¿no? Ahí está, uno. Auxiliar. Más el verbo de acción principal en participio. En participio. Ahí está, en participio. Entonces tenemos dos. Verbo haber, el auxiliar haber, más el participio compuesto. Ya nos está hablando de dos, no es como acá de uno solo, ¿no? A ver, ¿cómo o cuál es la estructura de un verbo en tiempo compuesto, ¿sí? De un verbo en tiempo compuesto. Chiquitín, mira acá, mira acá. La estructura es de esta manera. El auxiliar, que es haber, el auxiliar, que es haber, que es el verbo haber, ¿sí? Esto es el auxiliar. Digamos el apoyo y el participio, más el participio, ¿ya? Más el participio, más el participio. Ahí está, ve. 1, 2, ¿sí? 1, 2, tiempo compuesto, ¿sí? Profe, pero no te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque no sé qué es participio. Chiquitín, mira acá. Participios son aquellos verbos no personales, ¿ya? Son aquellos verbos no personales. Por ejemplo, son aquellos verbos que terminan en ado, ido, yo y to, ¿ya? Esos son los participios. Son aquellos verbos no personales. Y los participios terminan en ado, ido, cho, to. Por ejemplo, un participio que termina en ado, ¿cómo sería? Cantado, ahí está, ve, cantado. Cantado. Cantado es un participio, es un verbo no personal. Chiquitín, ¿por qué un verbo no personal? Porque no se puede conjugar con los pronombres. Por ejemplo, tú puedes decir yo cantado, tú cantado, ella cantado, nosotros cantado. ¿Puedes decir? No, ¿verdad? No, ¿sí? No, por eso dice que es un verbo no personal. ¿Por qué? Porque no se puede conjugar con los pronombres. A ver, un participio, un verbo que termina en ido. Comido. Ahí voy, comido. A ver. Vamos a conjugar si se puede, ¿ah? Yo comido, tú comido, ella comido, nosotros comido, ustedes comido. ¿Se puede conjugar? ¿Se puede conjugar?
No, ¿verdad? No. Es por ello que dice que el participio es un verbo no personal. ¿Por qué? Porque no se puede conjugar con los pronombres, ¿ya? Porque no se puede conjugar con los pronombres. Por ejemplo, un verbo que termina en cho. Yo he dicho, ahí está, dicho. El verbo dicho. Dicho es un participio, ¿ya? Es un participio. Lo vamos a escribir más arriba. Ahí está. Dicho. Otro, escrito, ¿sí? Escrito. Ahí está. Escrito. Estos son participios. Los participios son, no te olvides, ¿ah? Son aquellos verbos que terminan en ado, ido, cho y to. Y son aquellos verbos no personales. ¿Por qué no personales, chiquitín? Porque no se puede conjugar con los pronombres. Por ejemplo, yo dicho, tú dicho, nosotros dicho, ellos dicho. No, ¿verdad? No tiene coherencia. Con escrito, ¿cómo sería? Yo escrito, tú escrito, ella escrito. No, ¿verdad? No tiene coherencia. Profesor, entonces, ¿cómo es la nota? ¿Cómo es para que se puede conjugar? Un participio necesita de qué, profesor? Necesita de un auxiliar, ¿sí? Necesita de un auxiliar. Y ese auxiliar es el verbo haber, ¿ya? Es el verbo haber. Vuelvo a repetir. Los participios, para que se pueden conjugar, necesitan de un auxiliar. Es decir, necesitan de un apoyo. Y ese auxiliar es el verbo haber, ¿sí? El verbo haber. Acá tenemos un pequeño cuadro. En este cuadro vamos a conjugar el verbo jugar, ¿sí? El verbo jugar. El verbo jugar. ¿Cómo sería jugar para que sea un participio? Jugado, ¿no? Jugado. Acá está, ve. Jugado, ¿ya? Jugado. Ahí está, ve. Jugado. Jugado es un participio. ¿Por qué? Porque está terminando en ado. Jugado, ¿sí? Ahí está. Se puede decir yo jugado, tú jugado, ella o él jugado. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, para conjugar estos participios, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un auxiliar, ¿sí? Un auxiliar. Esto necesita un apoyo. Necesita del verbo haber. El auxiliar es el verbo haber. Esto se mantiene en todos los pronombres cuando conjugas. Solo cambia esto. Por ejemplo, ¿cómo sería? Yo he jugado. Yo he jugado. Tú has jugado. Ella o él ha jugado. ¿Qué tal? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? Este has, a son conjugaciones del verbo haber, ¿ya? Estos son los auxiliares. Estos son los apoyos, ¿sí? Por ejemplo, yo he jugado. Qué bonito, ¿no? Tú has jugado. Ella o él ha jugado. Bueno, suena bonito, ¿no? Muy bien, entonces, estos son los auxiliares, ¿ya? Estos son los auxiliares. Cuando dices, yo he jugado, ¿cuántas palabritas hay? ¿Cuántas palabritas hay? Yo he jugado. 1, 2. He y jugado. Ahí está. 1 y 2. Has jugado. 1, 2. Dos palabritas, ¿no? Ha jugado. 1, 2. Dos palabritas. Entonces, he jugado, has jugado, ha jugado. Estos verbos, ¿en qué tiempo están? ¿En qué tiempo están? Están en tiempo compuesto. ¿Por qué? Porque está compuesto bajo la redundancia por dos palabras.
una palabra, otra palabra. Una palabra, otra palabra. Una palabra, otra palabra. Y esas palabras son verbo haber y participio. Vuelvo a repetir, esas palabras son del verbo haber, las conjugaciones del verbo haber, más los participios, ¿sí? Más los participios. Por ejemplo, la oración cuando dice, si les pregunta, en la siguiente oración, ¿el tiempo verbal es simple o compuesto? Escuchen. Ella ha cantado por día del maestro. Ella ha cantado por día del maestro. A ver, ¿está en tiempo simple o tiempo compuesto? Ella ha cantado por día del maestro. Profesor, ¿está en tiempo compuesto? Ha cantado. Ha, que es el verbo haber, cantado, que es un participio, que está terminando en ado, ¿sí? Muy bien. A ver. Sarita ha escrito una carta a su maestro. Vuelvo a repetir. Sarita ha escrito una carta a su maestro. A ver, en esa oración, ¿el verbo está en tiempo simple o tiempo compuesto? Ha escrito. Profesor, está en tiempo compuesto. ¿Por qué? Bajo la redundancia porque está compuesta por dos palabras. Ha, que es el verbo haber, escrito, que es el participio. Dos palabras. Entonces, está en tiempo compuesto, ¿sí? Está en tiempo compuesto. Muy bien, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias y cuídense.